La intención de esta charla es realmente hacerla tan interactiva como se pueda. Y les quiero invitar, por favor, a que me interrumpan muchísimo y me hagan muchas preguntas y traten de que las preguntas que ustedes me hacen, de alguna forma, les contesten a ustedes algunas preguntas que ustedes tienen sobre sus intenciones de ir a los Estados Unidos a pasar una temporada o a pasar muchos años de su vida. Hace muchos años leí un libro espectacular que se llama Vecinos Distantes, de Reading. Reading era un periodista que representaba al Time Magazine en México y lo que él hace en este libro es hablar sobre la cercanía que existe entre nuestro país y los Estados Unidos, pero sobre todo haciendo énfasis de que a pesar de la cercanía geográfica hay una gran distancia cultural y en muchos otros rubros de la vida cotidiana. Los Estados Unidos es un país poderoso, pero México también es un país extraordinario. Un profesor mío, cuando me acerqué a hablar con él para explicarle que tenía intenciones de regresar a los Estados Unidos, yo me había entrenado en México, en el Instituto Nacional de la Nutrición, y después hice mis estudios postdoctorales en los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, en el NIH, y luego regresé a México por 10 años, y en esos 10 años que regresé, una gama de circunstancias finalmente me invitaron a regresar a los Estados Unidos y acabé regresando. Pero en el proceso de regresar, un profesor mío me dijo lo siguiente y nunca lo voy a olvidar. Me dijo, cuando tú ves a los Estados Unidos en función a sus problemas desde México, los ves como si usaras unos binoculares puestos al revés. Los problemas se ven muy pequeñitos y muy distantes. Y cuando ves los problemas de México, usas los binoculares en la posición correcta y los problemas se ven gigantescos y los sientes enfrente de ti. De tal manera que cuando me fui a los Estados Unidos traté de ver a los Estados Unidos en su justa dimensión y también tratar de seguir viendo a mi país en su justa dimensión. De tal manera que aquellos que creen que ir a los Estados Unidos es ir a un país perfecto, están equivocados. Y aquellos que piensan que México es un país que tiene problemas, también están equivocados. Estados Unidos como México tienen problemas, tienen muchas fuerzas y cualidades y también tienen muchas debilidades. Así es que finalmente yo decidí dar el brinco a los Estados Unidos y me encontré como el primer concepto importante que los Estados Unidos de Norteamérica se dicen a sí mismos América. Y yo me decía a mí mismo América también. Yo soy parte del continente americano, pero ellos dicen que América es su país. Lo segundo es que para los norteamericanos, en sus clases de geografía, les dicen que México es América del Centro o América del Sur, pero no Norteamérica. Y yo soy tan Norteamérica como son ellos, de acuerdo a lo que me enseñó mi maestro de geografía de tercero de primaria. Así es que ese primer encuentro fue un encuentro muy importante, pero el segundo encuentro más importante para mí es el número 2. Shakespeare contra Miguel de Cervantes Saavedra. Yo me fui a los Estados Unidos hablando muy poco inglés. Si ustedes creen que hablan poco inglés, pues yo soy parte de su equipo. Yo hablaba tan poco inglés como el que hablan ustedes el día de hoy y es muy probable que muchos de ustedes hablen un inglés mucho más florido y más rico en vocablos que el que yo hablaba cuando me fui. De hecho, les platico que cuando me fui al NIH, preparé toda mi entrevista en inglés con una persona que hablaba inglés y me la aprendí de memoria. De tal manera que cuando me hacían las preguntas yo contestaba lo que me acordaba de esa serie de cosas de memoria y a veces el cuate que me hizo la entrevista como que fruncía el ceño y se me quedaba viendo como ¿por qué me estás diciendo eso? Pero bueno, yo me lo había aprendido de memoria y le tenía que decir eso. Nunca olvidaré cuando mi mentor Jay Hufnagel en el NIH me invitó a tomar lunch la primera vez. En esa época la biología molecular no estaba tan avanzada y yo de biología molecular en esa época sabía nada.
y estando sentados me dijo, "Do you know how to do Southern Bloods?" Y yo entendí, ¿sabes hacer manchas del sur? Yo le dije, "No, I don't." Y entonces me dijo, "¿En Northern Bloods?" Yo le dije, "¿Manchas del norte?" Y entonces le dije, y entonces ya pensé que me estaba chareando, que me estaba chorreando, y yo dije, entonces me quedé callado y me dice, "¿En Western Bloods?" Y entonces ya dije, sur, norte, oeste. Dice, este cuate me está viendo la cara de imbécil. Y entonces agarré y lo vi y le dije, "Eh." Y entonces me quedó viendo y me dijo, "Excuse me." Y en ese rápidamente reflexioné y dije, creo que acabo de decir una idiotez. Y le dije, "No, I don't." Terminé de tomar lunch con él y me fui a la biblioteca y vi que las tres existían. Afortunadamente no me preguntó si yo sabía hacer Eastern Bloods, porque si no hubiera dicho también que no y hubiera sido muy vergonzoso. Pero lo siguiente que me sucedió es que cuando entré a trabajar ya propiamente, me dijeron que haga un cultivo de células, me dijeron qué cultivo de células querían que utilizara para ver el efecto al estimular a los genes que producen interferón y utilizar unos agentes inhibitorios. Y yo, la única incubadora que yo conocía es en la que yo estuve cuando nací. De tal manera que cuando el cuate me enseñó la incubadora, pues, y me explicó toda la técnica del cultivo de células, yo había entendido solo para palabras aisladas como incubator, on, off, tomorrow, solution, y la verdad me quedé muy angustiado. Y al día siguiente llegó al laboratorio, me vio y yo estaba lavando la incubadora y me dijo, "¿Y por qué estás lavando la incubadora?" Le dije, "Es que quiero empezar con las cosas bien limpias." Y la realidad es que por varios días me fui a otros pisos del hospital donde hacían investigación a aprender cómo se hacía un cultivo de células y cómo empezar a hacer cultivos de células. Pero ese año el único trabajo que se aceptó en el Congreso Mundial de Virus en Londres fue mi trabajo, de todo el departamento, de todo el grupo que mandamos trabajos. El único trabajo que se aceptó fue el mío, y ese día me di cuenta que la sangre es roja en donde sea. El hígado está a la derecha, la sangre es roja en cualquier lugar, y que al final de cuentas nosotros somos lo que valemos, lo que trabajamos, el esfuerzo que ponemos en las cosas y la lucha que buscamos en la consecución de las metas. Yo estudié en la preparatoria nacional, en la Prepa 4, arriba Cuatreros, y yo venía de una escuela privada, y en ese primer encuentro con esta otra realidad alternativa que existe en nuestro país, me di cuenta que la Prepa 4 me ofrecía a mí muchas de las características y de las cualidades que yo quería desarrollar como persona. En la Prepa 4, estoy hablando cuando yo tenía creo que 16 años o 17 años, si tú eras un buen estudiante en química o en física o en biología, tú podías entrar a los laboratorios de la preparatoria. Había siempre un instructor y te permitían hacer la investigación que tú quisieras, y tenías siempre a un instructor que te ayudaba a hacer esa investigación, de tal manera que los 3 años que estuve en la Prepa 4, yo estuve metido siempre en los laboratorios, haciendo proyectos que a mí se me habían ocurrido, o estudios de investigación que a mí se me habían, que había leído, y la época de la preparatoria me ayudó a formarme, de tal manera que cuando entré a la UNAM y vi que llegaban muchos amigos de escuelas privadas, me di cuenta que yo, a pesar de venir en una escuela nacional, venía perfectamente bien preparado, venía muy sólidamente preparado, y me volví a dar cuenta que al final de cuentas uno es lo que quiere ser, lo que uno busca ser, y no está uno ni acotado ni definido por ninguna circunstancia en particular. Cuando llegué a los Estados Unidos pasó exactamente igual. Yo venía muy bien, no sabía bien inglés, pero llegué muy bien preparado, llegué con conocimientos muy sólidos en medicina, de tal manera que una vez que logré superar las barreras lingüísticas, para mí enfocarme en el trabajo y la investigación fue razonablemente fácil.
Yo llegué a los Estados Unidos ya como director del programa de enfermedades hepáticas de Washington University y obviamente eso representaba para mí muchos desafíos porque tenía que llegar a demostrar desde un principio que yo era una persona que tenía capacidad de liderazgo, que era una persona que podía desarrollar investigación y que podía llevar a nuestro departamento a una meta superior. Han pasado desde entonces 20 años. La lucha para conservarme como director del programa es muy aguerrida, pero sigo ahí y estoy muy contento por ese logro. Y así es que el punto 3 es quizá un punto fundamental. El punto 4 se refiere a la plática que oyeron hoy en la mañana, en donde Norberto tocó algunos puntos importantes. En México yo ganaba algo así como $400 al mes trabajando en el Instituto Nacional de la Nutrición, siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores. De tal manera que con ya mis primeros 2 hijos, comiendo bastante, $400 al mes apenas me permitía pagar la gasolina de mi carro para llegar a nutrición y regresar a mi casa. Entonces no tuve ninguna otra alternativa más que empezar a trabajar en la medicina privada, y entonces mis días empezaban a las 7 o 6 de la mañana corriendo al lugar privado a hacer endoscopías o a ver a mis pacientes privados, y de ahí corría a nutrición, a trabajar hasta las 2 o 3 de la tarde, para entonces correr de regreso a la medicina privada y tratar de juntar un poco de más dinero para poder vivir y cumplir toda una serie de objetivos y ambiciones que yo tenía, no solo como médico, sino como persona. Pero el precio que pagué es muy alto. O sea, no veía a mis hijos más que los fines de semana, no tenía oportunidad de hacer investigación de calidad, puesto que mi vida estaba fragmentada, estaba dividida, y al final de cuentas eso fue una fuente de muchísimo sufrimiento. De tal manera que cuando me fui a los Estados Unidos, tomar mi automóvil, llegar al hospital, estacionarme en el hospital, saber que a partir de ese momento mi vida entera estaría totalmente enfocada a los aspectos de asistencia, educación e investigación, fue para mí una ventaja grande. Y obviamente, estando en el sistema norteamericano, las cosas empezaron a cambiar muy rápido. Recuerdo, por ejemplo, en una de mis primeras guardias en la noche, me llamaron de un hospital a unos 100 kilómetros de donde es mi hospital, y me presentaron un caso por teléfono, me hablaron de una terapia intensiva y me dijeron que el paciente que tenían era un paciente que tenía una hepatitis fulminante. Después de platicar con el experto de la unidad de cuidados intensivos de ese hospital, me di cuenta que ese paciente solo podría sobrevivir si lo traíamos a mi hospital. Entonces les dije que yo aceptaría al paciente para que se transfiriera, y súbitamente oigo una voz en el teléfono que era la operadora de mi hospital, que seguía conectada, y me dijo: doctor, ¿quiere que mandemos por el paciente? Yo en México no estamos acostumbrados que mandamos por los pacientes. Le dije, sí, me gustaría. Y le dije, perfecto. Me dice, ¿quiere usted hablar con el piloto? ¿Con el piloto? ¿Cuál piloto? Me dice, vamos a mandar un helicóptero por él. ¿Helicóptero? ¿De dónde van a sacar el helicóptero? Pensé para mis adentros. Me dice, no, el sistema funciona con que hay un helicóptero que puede ir a recoger al paciente y lo traemos para acá. Y le dije, sí, manden el helicóptero. Obviamente yo pues iba diciendo lo que me parecía maravilloso. Sí, manden el helicóptero. 10 minutos después, el piloto del helicóptero me habló para preguntarme qué tipo de equipo necesitaban en el helicóptero para trasladar al paciente. El paciente llegó a nuestro hospital aproximadamente una hora o hora y media después de que yo colgué el teléfono. Ese paciente quedó listado para trasplante esa misma noche, y a las 7 de la mañana del día siguiente el paciente entró al quirófano a trasplantarse el hígado. Obviamente esto es como un sueño, es como si les estuviera mintiendo, y no estoy mintiéndoles, pero de alguna manera empezaron a señalarme obviamente algunas de las ventajas de sistemas poderosos. Pero les vuelvo a repetir lo que dije antes, no todo lo que
Lo que se ve verde del lado enfrente es un jardín muy bello. No todo lo que brilla necesariamente es oro. Y la vida en los Estados Unidos tiene otra serie de bemoles y problemas que quizás no están ligadas a los aspectos económicos de la práctica cotidiana, pero están ligados a aspectos económicos de la práctica de investigación y otros. Finalmente, la decisión de irse a los Estados Unidos, en el caso mío, no era una decisión que dependía solo de mí. Era una que dependía de mover a mi esposa. Mi esposa trabajaba en México, representaba mover a mis 2 hijos pequeños. Acabé teniendo un tercer hijo en los Estados Unidos, una tercera hija. Era una decisión que implicaba no solo para mí irme a trabajar al hospital, sino también ver a mis hijos empezar a estudiar en un sistema diferente, alejarnos de nuestras familias, alejarnos de nuestros amigos de toda la vida, cambiar de comida, cambiar los tacos por hamburguesas es casi imposible, en el caso mío sigue siendo imposible, cambiar a los amigos por nuevos conocidos no siempre es fácil, pero había que tener otras metas y otras ambiciones y ahora estoy aquí pudiéndoles platicar esta experiencia. Me gustaría ahora que levante la mano el que quiera y me hagan cualquier pregunta. Afortunadamente tengo en la mesa central a Marco y a Lupita, que son ejemplos exitosos de personas que han hecho estas transiciones también desde México a los Estados Unidos, así es que estoy listo para que me hagan preguntas. No tengan miedo de preguntarme lo que quieran. He sabido caerme y levantarme miles de veces, sí. Por ejemplo, para ir a hacer un fellowship, ¿es estrictamente necesario hacerlo de usted? ¿O se puede hacer sin realizar los exámenes? Es una magnífica pregunta. La vida en los Estados Unidos ha ido cambiando en forma progresiva. La regulación en los hospitales y en los centros médicos ha cambiado también de manera bastante drástica. Y obviamente, como ustedes saben, el presidente que tenemos en los Estados Unidos ha hecho todo también mucho más complicado. En las instituciones actuales académicas de los Estados Unidos, tú puedes ir a trabajar sin haber hecho ninguno de los exámenes. Sin embargo, tu contacto con los pacientes va a ser sumamente restringido. Es decir, tú puedes hacer lo que se llama en Estados Unidos un shadowing. Tú vas a poder seguirme, vas a caminar junto a mí, vas a entrar cuando vea a los pacientes, vas a entrar al quirófano si hay en el quirófano un trasplante, pero tú no tienes acceso a ponerle la mano al paciente encima. Si tú, por otro lado, quisieras, pero vamos, esto puede ser magnífico. Si tú decides trabajar en un centro de investigación de manera exclusiva, puedes trabajar sin tener que hacer los steps y toda vez que el investigador tenga dinero de investigación para lo que tú quieres hacer, no tienes que haber pasado los exámenes, pero tendrás más restricciones en cuanto a visitar a pacientes. En cuanto a otras opciones, le decía a Lupita hace un par de horas, Lupita y yo estuvimos juntos en el eclipse de sol que pasó por mi ciudad o a unos kilómetros de mi ciudad, y ahí ella conoció a una muchacha mexicana que se entrenó en una universidad nacional. Ella hizo los famosos STEPS, ella aplicó a mi hospital para hacer la residencia en medicina interna, ya fue aceptada y ella va a ir como cualquier norteamericano a ver pacientes, a actuar sobre pacientes, a poner órdenes, a trabajar en forma dinámica con los pacientes y a graduarse como internista en nuestra institución. Lupita. La otra cosa que antes se podía hacer tranquilamente era si por ejemplo tú tuvieras dinero que habías ahorrado, que la familia te daba dinero o lo que sea, podías llegar a la institución y decir, bueno, voy a hacer investigación que con los steps a lo mejor podías ver pacientes, pero sin los steps por supuesto que nunca ha sido posible. Ahora, por ejemplo, mi universidad no admite a nadie que sea un freebie, o sea, ya no puedes venir con dinero de tu casa, tiene que venir con dinero de un grant, de una institución, tiene que ser un mínimo de dinero en el que ellos están seguros que vas a poder sobrevivir en el lugar donde estás. Este año mi hospital, por ejemplo, canceló los shadowings
solo para aquellos que todavía son estudiantes en la carrera de medicina. Exacto, Cualquiera de ustedes que ya es un graduado ya no puede venir ni siquiera a un shadowing legal. Ah, no, nosotros todavía, porque Ruth Rábago vino con nosotros, estuvo un mes o un par de meses shadowing nada más, Sí. pero hay ciertos límites a esto porque dependiendo de cómo es la persona, o sea, ¿Cómo los es la que se persona y quedan- quién es el que te recibe? Si yo Totalmente. recibo, obviamente tengo mucha latitud porque yo puedo decir, bueno, mira, lo voy a aceptar porque va a ser esto y el otro, y puedo un poco discutir mucha de esta reglamentación, pero no siempre es fácil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Allá al fondo está Jimena Rodríguez. Jimena Rodríguez es un ejemplo de un mexicano que lo ha hecho muy bien. Jimena es la que me arregló todo el viaje para llegar acá y con todas las cancelaciones de mis vuelos y todo, vio la manera que yo llegara. Jimena, te agradezco públicamente. ¿Más preguntas? Sí. Por ejemplo, para tratar de contactar a alguien, y ahorita tenemos la oportunidad de estar con ustedes, platicar con ustedes y si alguien está interesado, pues tener el contacto directo con ustedes para poder ir a hacer un shadowing en hospitales o en universidades donde todavía se pueda. Pero, ¿cuál sería no sé cuántos mails reciban para esto? O sea, yo recibo un promedio de unos 100 mails diarios, ¿sí? De 1000 cosas diferentes, y de estos 100 mails diarios puede ser que recibo unos 10 de personas de diferentes lugares que están interesados a venir con nosotros. Para mí el punto fundamental, y te voy a hablar de mi propia experiencia, es no tener vergüenza, no tener ningún tipo de sensación de que tú no te le puedes acercar a alguien. Si tú tienes interés de escribirle un mail a una persona que está en un centro determinado, que hace una área de investigación que a ti te interesa, lo que tienes que hacer es escribir el mail. No te preocupes si no sabes bien hablar inglés, tú tienes que tener el esfuerzo y la dedicación y la no vergüenza de escribirle. Las probabilidades de que esa persona te conteste son muy, muy altas. Y la probabilidad de que él te dé una consideración o una referencia o un consejo también son muy altas. El gran problema que yo he visto a lo largo del tiempo no es que no te acepten, es que nosotros no escribimos, nosotros no buscamos el encuentro. Si tú buscas el encuentro, yo te aseguro que vas a encontrar contestaciones. A lo mejor no en el primer lugar, a lo mejor no tendrás que mandar un solo mail, a lo mejor tendrás que mandar 5 o 7, pero vas a recibir una contestación. Habitualmente la gente en Estados Unidos es muy buena en contestar los mails que reciben. Lupita. Que nos llegan muchos son como prefabricados. Yo estudié ingeniería, o sea, ni los contesto, o sea, son, sobre todo, no, por supuesto, si no gastaría una hora del día contestando estos mails, o sea, no hay manera. Son gente que agarra, por ejemplo, todo el directorio de la Universidad de Yale y dice, me acabo de graduar en o ni siquiera en bioingeniería, ingeniería, bueno, delete, o sea, como dijo Mauricio, en un momento dado ustedes tienen que saber, hay unos que son más valientes, digamos, entonces cuando vemos por ahí ponen una cita diciendo que bueno, he leído su artículo tal y tal y me interesa mucho, pero siempre es útil que tengan algún mentor o alguien que les mande una carta que diga, este muchacho trabajó o muchacha sobre todo, trabajó conmigo y quiere pasar un tiempo allá, todo está bien. Por ejemplo, Ruth me escribió, me la encontré en un congreso, fue como llegó aquí. Acabo de ser un muchacho de Monterrey que también hizo un observership nada más. Y entonces lo bueno también de hacer estos observerships, si se pueden aún en mi hospital, todavía se pueden, aunque lo están restringiendo muchísimo, es que uno puede, uno cuando observa al observer, le puede, si lo hacen súper bien, por ejemplo,
y hablan durante los rounds, etcétera, etcétera, se les da una carta de recomendación. Y este muchacho de Monterrey en particular, yo le escribí una carta de recomendación y me escribió hace poco para decirle que lo habían aceptado para hacer una residencia en, no sé, en un lugar de Estados Unidos. A mí me encontró un muchacho brasileño que vino a platicar conmigo estaba con su novia en un congreso y se me acercó y me dijo, he leído los proyectos que ustedes hacen, lo que están trabajando y me interesaría muchísimo ir a trabajar con ustedes. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo ya soy hepatólogo, pero quiero especializarme en esta área de trasplantes, ustedes me podrían tomar, ¿tienes dinero? No, no tengo dinero. Bueno, a lo largo de meses de contactos y de mails y de contactos y de mails, al final de cuentas logramos conseguir dinero de la industria farmacéutica y el muchacho pasó un año con nosotros. Es decir, y ahora trabaja en Brasil y es una persona muy destacada en Brasil y está haciendo las cosas bien. Yo vuelvo a repetir lo que dije antes. Tenemos una condición innata en México de vergüenza, de no preguntar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, en la secundaria, el maestro decía, a ver, voy a preguntar. Yo inmediatamente me agachaba para buscar libros en mi mochila. Y luego a los 5 minutos volví a hacer una pregunta y me volví a agachar del otro lado a sacar libros de mi mochila. Hasta que un día me dijo, oye, tú, Lisker, siempre te agachas cuando voy a hacer una pregunta. Pues, o sea, me oriné en los calzones, pero me agarró el tipo. O sea, esa era la verdad. O sea, yo tenía temor a manifestar mis ideas y mis preguntas. Sentía yo que mis preguntas iban a ser tontas, que mis preguntas no iban a ser importantes. Y eso hay que derrumbarlo, ese es un temor que por algún motivo tenemos que derrumbar y hacer preguntas y luchar y volver a insistir hasta que logras lo que tú buscas. Pero eso no es porque te vas a Estados Unidos, eso es aunque se quedaran en México. Si se quedan en México no quiere decir que tienen que seguir siendo tímidos o timoratos y no hacer preguntas. Eso tiene que ser una actitud en la vida, tiene que ser un cambio en la personalidad, una nueva forma de atacar los problemas. Más preguntas. Más bien una sola pregunta. Solo una persona me ha hecho 2 preguntas. Sí. Todas las preguntas son buenas, magníficas. Doctor, usted que de manera inicial ha estado aquí en México y en Estados Unidos y que regresa ya nuevamente durante su vida, ¿todavía tiene algo pendiente que realizar aquí en México en cuanto a su carrera que ha llevado? ¿O no le queda nada pendiente en cuanto a esa formación? Es una pregunta muy importante. Yo estaba lleno de temores ante mi partida. Ya dije antes, me iba con una familia, me iba a un mundo en cierta forma desconocido en algún sentido, me iba a un puesto que no sabía yo cuáles eran las implicaciones que habían de tomar un puesto de esa naturaleza. Y por otro lado, yo en México vivía muy cómodo. Yo en México trabajaba en una institución muy reconocida, tenía una consulta privada que para entonces estaba por demás boyante, yo tenía un ingreso económico muy bueno. La verdad es que irme a los Estados Unidos parecía un error, no parecía un acierto en algunos sentidos. Sin embargo, yo estaba inquieto, yo estaba preocupado con mi vida, yo no estaba convencido de que yo quería seguir viviendo la vida como la estaba viviendo en ese momento. Entonces, el irme a los Estados Unidos me dejó con muchísimos pendientes en mi cabeza. Y cuando yo le propuse a mi familia irnos, me acuerdo que les dije, nos vamos a ir solo por 2 años. Les dije, y al cabo de esos 2 años vamos a decidir qué hacemos. Al cabo de esos 2 años pasaron otros 2 y luego otros 2 y otros 2 y ahora ya pasaron 20. Lo que quiero decir es que lentamente las decisiones y lo que se fue presentando en el horizonte fueron dejando atrás muchas de las dudas, muchas de las preguntas y muchos de los temas. Entonces, si tú me preguntas directamente a mí qué hice, yo hice lo siguiente. Yo el día que confirmé que me quería ir, hablé con el director de mi programa de nutrición y le dije, ha sido un placer estar aquí, me voy a los Estados Unidos. Y lo siguiente que hice fue terminar mi práctica privada. De tal manera que como los españoles hicieron, yo quemé mis carabelas. Y al irme
no dejé ningún pendiente, más claro, dejé muchos cordones umbilicales emocionales, familiares y demás, pero desde el punto de vista profesional me fui tratando de triunfar, tratando de ser lo mejor que yo pudiera en el otro lugar. Pero siempre he sentido que México es mi país y que siempre puedo regresar a mi país y que siempre podré regresar a seguir aportando para mi país. Desde los Estados Unidos, uno de mis objetivos ha sido siempre favorecer a gente de Latinoamérica en el medio en el que yo me muevo, porque siento que de alguna manera yo tengo una deuda permanente con mi país. Yo soy de la Preparatoria Nacional y de la UNAM y adoro mi país, entonces siento que si yo puedo seguir ayudando a la gente que se forme en mi país, eso quedará siempre pegado a mí. Pero fuera de eso, yo traté de despegarme de manera completa. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, yo estaré aquí. Sí, la última pregunta. Doctor, un favor, ¿habría posibilidad de que nos pudiera pasar su correo electrónico o su... Con mucho gusto, con mucho o gusto. forma para podernos comunicar con usted en caso de que tengamos más dudas por la inquietud de ese programa que usted nos... Con muchísimo gusto, Sí. con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.